Muy buenos días, alumnos. Les doy la bienvenida a un nuevo video de primero medio para tratar el tema de evidencias de la evolución. En este video hablaremos de la segunda parte de las evidencias de la evolución en base a las evidencias moleculares y a las evidencias anatómicas. Las evidencias moleculares son todas aquellas técnicas que me ayuden a explorar genes o cromosomas en base a algunos procesos como la electroforesis o la secuenciación de ADN o ARN, que me permitirá comparar diferentes materiales genéticos entre especies y determinar las relaciones evolutivas que se pueden dar entre ellas. Aquellas especies que tengan una formación genética similar van a tener relaciones evolutivas más cercanas. En la imagen podemos ver cómo la mosca de la fruta está emparentada con los humanos, porque presentan genes característicos y que se encuentran presentes en ambas especies. Son los llamados genes Hox o genes homeóticos. Si vemos entre los colores, presentamos genes similares o en realidad los mismos genes que pueden dar origen en la mosca a patas, en nosotros dan origen a otras extremidades o a los brazos. Estos genes Hox, o bien llamados genes homeóticos, son aquellos genes que controlan el desarrollo de estructuras en distintas regiones del cuerpo. En la mosca vamos a revisar cómo los genes Hox, que se identifican aquí con algunos colores, pueden dar origen a estructuras en la cabeza, como pueden ser las antenas, pueden dar origen a estructuras en el tórax, como son el primer par de patas, el segundo par de patas, el tercer par de patas, o incluso encontrarse en el abdomen para dar algunas otras estructuras. Nos vamos a fijar, por ejemplo, en el gen homeótico o gen Hox antenapedia. Ese gen que está presente en el tórax, por ejemplo, da origen al segundo par de patas. ¿Qué pasa si ese gen se activa por algún tipo de mutación artificial o natural en la cabeza? Vamos a encontrar una mosca mutante que en vez de antenas en su cabeza va a tener patas, a pesar de que en su tórax también se desarrolle su par de patas normal. Si lo queremos ver en una imagen aún más cercana y en base a un microscopio, observamos que una mosca de la fruta normal en su cabeza tiene antenas características, ¿cierto? Pero aquella mosca que se encuentre con esa mutación en un gen Hox, por ejemplo, para patas, las va a presentar en la cabeza, en vez de antenas. En los humanos encontramos genes Hox, así como les indiqué en una diapositiva pasada, y también los podemos encontrar en los ratones. En humanos y en ratones, por ejemplo, se encuentran en pares o también en grupo de genes. También indican el desarrollo de alguna estructura que puede ser una extremidad, ¿cierto? Principalmente. Pero ¿qué sucede si existe una mutación en un gen Hox de algún humano, por ejemplo, que indique el desarrollo de una mano, un brazo? Se pueden encontrar algunas alteraciones como la simpolidactilia, en donde encontremos manos, ¿cierto? Por ejemplo, de un recién nacido, en donde se observen más dedos de lo normal e incluso fusionados. Siempre que haya presente genes Hox en distintas especies, me hablará de un ancestro común entre ellas. Y si incluso observamos esta imagen entre un embrión de gato y un adulto, por ejemplo, los genes Hox que poseen tienen el mismo orden. Así como podemos presentar genes similares con otras especies, también podemos decir que todos los seres vivos estamos conformados por los mismos elementos químicos, aquellos que se resumen con la sigla CHOMS: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. En esta tabla y en su gráfico podemos observar que, por ejemplo, el humano, la alfalfa y la bacteria
tienen presente estos elementos, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre en distintas cantidades. Pero el que se encuentra en mayor cantidad es el oxígeno, en cualquiera de ellas. Lo mismo se observa en el gráfico, en donde el oxígeno es el que está en mayor cantidad, de acuerdo a un porcentaje, seguido por el carbono, un poco menos de hidrógeno, pero aún así compuesto por el resto de los elementos en menor proporción. Así como estamos compuestos de los mismos elementos, también los seres vivos estamos compuestos de las mismas biomoléculas. Los ácidos nucleicos como ARN o ADN, carbohidratos como los azúcares, proteínas o incluso lípidos, que podemos encontrarlos presentes en las membranas de las células, membranas plasmáticas. Veamos el ejemplo con la bacteria. Esta bacteria, que es un ser vivo, está compuesto en un 70% de agua, pero el 30% restante lo conforman estas biomoléculas en distintas proporciones: proteínas, ARN o ADN, polisacáridos o incluso polipéptidos. Así como todos los organismos vivos están compuestos por los mismos elementos y las mismas biomoléculas, también tienen un código genético universal. Las secuencias de ADN que se transcriben y luego se traducen para dar origen a una proteína tienen un código establecido que indica a qué triplete corresponde un aminoácido. Esta secuenciación, que primero se transcribe el lenguaje de ARN y luego los ribosomas se encargan de leer esta secuencia de ARN para dar origen a una proteína, utiliza entonces esta base, este código, para dar origen a todas las proteínas que necesitamos dentro del organismo. Si quisiésemos corroborar el porcentaje de aminoácidos idénticos que existen en una proteína particular, como puede ser la hemoglobina, con otras especies, podemos ver que, por ejemplo, con los monos tenemos un 95% de similitud, con los ratones un 87% de similitud, con gallinas 69%, con ranas 54% e incluso con lampreas, aunque sea muy poco porcentaje, igual existe un porcentaje de similitud entre los aminoácidos. Con aquellos que tengamos un mayor porcentaje de similitud, podemos decir que estamos más relacionados filogenéticamente que con aquellos que tenemos un menos porcentaje de similitud. Si incluso analizamos secuencias del gen de la hemoglobina en distintas especies, podemos ver que estas secuencias pueden ir variando o pueden ser similares entre algunas especies. Recuerden lo que ustedes hicieron con la secuenciación de las diferentes lagartijas. Esto lo hizo un programa computacional, pero si quisiésemos ver aquí, por ejemplo, hay diferencias entre la secuenciación de la vaca con la del chimpancé. Puede ser diferencia en una letra, como se muestra ahí, ¿cierto? Una letra de toda la secuencia que da origen al gen de la hemoglobina entre el chimpancé y la vaca, o la gallina tiene más diferencias. Aquellas que tengan más diferencias entre la secuenciación de sus genes, obviamente van a estar menos emparentados, pero aquellos que tengan menos diferencias o incluso tengan la misma secuenciación, como el caso de la cabra con la vaca, van a estar más emparentados filogenéticamente. Estos grados de similitud entre secuencias de nucleótidos nos van a entregar, ¿cierto?, una función a través del tiempo. Nos pueden decir que existe concordancia entre algunos organismos o no. Si dos poblaciones se han separado recientemente, se habrán producido pocas diferencias entre ellas, como es el caso acá de G4 o G3. Están más relacionadas que, por ejemplo, con G5 o con G1 y G2. Estas fueron las que se separaron en un principio. Se ramificaron en forma directa desde el antepasado común. Si se separaron hace mucho, como es el caso de G1 y G2,
Las dos poblaciones habrán desarrollado numerosas diferencias con su ancestro común, con la otra población. Por ejemplo, podremos decir que G1 y G2 son muy similares, pero entre ellas son muy diferentes a G3 y G4, aunque tengan características comunes por haber tenido un antepasado común. Lo que podemos entender en este árbol filogenético que relaciona humanos con chimpancés, gorilas y orangutanes. Existe un antepasado común para estas 4 especies, pero los humanos se encuentran más emparentados con los chimpancés, puesto que poseen un ancestro común entre ellos, y menos emparentados con los orangutanes, que son los que primero se separan del ancestro común para todos. Los gorilas, chimpancés y humanos fueron cambiando a lo largo del tiempo, o sus antecesores en realidad, fueron adquiriendo algunas habilidades o características que se fueron sumando en el tiempo y los hicieron cambiar y diferenciarse de orangutanes o del mismo ancestro común para todos. La última evidencia de la evolución es la anatomía comparada. Y la anatomía comparada se basa principalmente en el estudio de diferencias o similitudes de estructuras entre grupos de animales. Podemos ver similitudes que pueden ser en base a la funcionalidad o al encontrar estructuras comunes. Por ejemplo, podemos ver en el caso de la comparación del ala de insecto, de un pterodáctilo, de un ave o un murciélago, que son muy diferentes entre sí, pero tienen la misma función, cumplen la misma función, volar. Por lo tanto, las podemos comparar. Puede haber similitud entre ellas, aunque sean muy alejadas entre sí. Pero también puede haber similitud entre estructuras que tienen los mismos huesos. Por ejemplo, acá vemos el brazo de un hombre, la pata de un caballo, el ala de un murciélago y la aleta de una ballena. Tienen los mismos huesos, pero les sirve para algo diferente. En algunos casos para caminar, ¿cierto? En otros para correr, para volar o para nadar. De eso hablaremos para entender la homeología y la analogía. Cuando veamos patrones de evolución que se relacionan con una evolución convergente, aquella que deriva de un ancestro diferente, pero que puede llegar a tener funciones similares en dos especies diferentes, hablaremos de rasgos o órganos análogos. Aquellas estructuras que, a pesar de su parecido y su función similar, tienen un ancestro diferente o no poseen el mismo ancestro común. Esos grupos, por lo tanto, están alejados filogenéticamente, pero han desarrollado adaptaciones similares. Se observa en ese pequeño gráfico que tienen linajes o ancestros diferentes, ¿cierto? Pero convergen en una evolución, puesto que llegan a tener funciones similares. Es el caso de las alas, por ejemplo, de insectos, de aves o murciélagos. Son muy diferentes entre sí, pero tienen la misma función. No necesariamente son del mismo ancestro. Pero también podemos encontrar evoluciones divergentes en donde sí existe un ancestro común, pero que da origen a especies diferentes, puesto que estas especies van adquiriendo características en el tiempo, se van adaptando y se van diferenciando entre sí. Lo que casi siempre vemos, ¿cierto?, en los árboles filogenéticos, que un ancestro da origen a dos especies diferentes, pero esas especies van a tener características similares, solo que se han adaptado quizás a ambientes diferentes. Lo podemos observar, por ejemplo, en las manos de humanos, orangutanes, gorilas o el tercero, que es otro mono, en donde podemos derivar del mismo ancestro, pero nuestras manos han tenido cambios a lo largo, ¿cierto?, del tiempo para adaptarse a las distintas realidades. O se puede observar incluso en los picos de distintas especies de aves.
ellas poseen un ancestro común, ¿cierto?, para todas, pero han ido cambiando a lo largo del tiempo debido principalmente a la adaptación en su alimentación. Pueden tener un pico que les sirva para comer de todo, por ejemplo, otro para extraer invertebrados desde el lodo, del barro, para pescar en la superficie, para perforar madera, para alimentarse de néctar o incluso para desgarrar cadáveres. Cada una de estas estructuras, a pesar de que vengan de un ancestro común, va a tender a cambiar o a adaptarse al lugar o el alimento del cual se alimentan. Cuando encontremos este tipo de evolución que se relaciona con un ancestro común que da origen a distintas especies, por ejemplo, se habla de órganos homólogos, aquellos que tienen un origen evolutivo común, un ancestro común, pero que no necesariamente se relaciona con funciones comunes. El caso, por ejemplo, del brazo de un humano, de la pata de un gato, de la aleta de una ballena o del ala de un murciélago. Poseen los mismos huesos, por eso están determinados según algunos colores para evidenciarlos, los mismos huesos, pero les cumplen funciones diferentes. El humano con el brazo puede tomar algunas cosas, puede impulsarse para correr, ¿cierto?, para saltar. Los pies en los gatos, las patas en los gatos les ayudan a caminar, a correr. La aleta en las ballenas a nadar y el caso de el ala en un murciélago a volar. Por lo tanto, homología y analogía siempre va a hablar de similitud de algunas características entre las especies, pero puede ser una similitud por descendencia cuando compartan, por ejemplo, órganos comunes, como pueden ser algunos huesos, ¿cierto? Eso me va a indicar ancestro común y siempre me va a hablar de una homología, rasgos comunes que vienen de un ancestro común, no necesariamente con una función común. Y cuando se hable de similitud por convergencia, todos aquellos rasgos que se parecen, ¿cierto?, en función, pero vienen de ancestros diferentes. Se habla de analogía. Así como hay estructuras análogas o homólogas en las especies, también hay algunas vestigiales que las reconocemos y nos otorgan mayor evidencia frente a algún ancestro común. Aquí se analiza el caso de la salamandra, de la ballena o de la boa constrictor, en donde desde, por ejemplo, la salamandra, desde los huesos pélvicos emergen huesos que dan origen o soporte para una estructura que puede ser una pata, que le ayuda a la locomoción. Y se ha encontrado que en esqueletos de ballena y de boa que también presentan un vestigio de esos huesos que están presentes en las salamandras y que por lo tanto se entiende con eso que entre esas tres especies hay un ancestro común para ellas. A pesar de que ballena y boa, en el momento en que las conocemos, no presentan una extremidad, ¿cierto?, que les permita caminar, pero sí se presentaba en sus antepasados. Y así como los órganos vestigiales o estructuras vestigiales se pueden presentar en organismos, ¿cierto?, como las ballenas o las boas, también se presentan en nosotros como humanos, lo que nos habla de un ancestro común con aquellos que todavía lo mantengan. El más conocido de estos órganos vestigiales es el coxis, aquel que da origen a la cola en algunos primates. Los terceros molares o las muelas del juicio, que antes nos servían para moler aún mejor la comida, ¿cierto? Hoy en día, incluso en estudios recientes, se ha visto niños que ya no han nacido con estas muelas del juicio e incluso nosotros mismos las hemos ido retirando, ¿cierto?, por indicación médica de dentistas.
porque no tienen una función en particular hoy en día. Otro órgano vestigial conocido es el apéndice. El apéndice se relaciona principalmente porque en su interior poseía enzimas digestivas para degradar celulosa. Eso nos hace entender que nuestros antepasados se alimentaban de gran fuente vegetal e incluso de madera. Para degradarla tenían entonces estas enzimas en el apéndice y como ya nuestra dieta no se compone de eso, se ha ido reduciendo, aunque hoy en día se conoce otra función para el apéndice relacionada con el sistema inmune. De todas formas, se considera un órgano vestigial. Y también está presente el tercer párpado o la membrana nictitante, aquella que en nosotros está disminuida, pero en gatos, en perros, en culebras o incluso en cocodrilos, serpientes, la encontramos como un tercer párpado blanco, ¿cierto? Blanquecino o incluso transparente, que los protege de demasiada cantidad de luz o incluso de que al momento de sumergirse en el agua les protege el ojo. En nosotros se ve disminuido porque se ha ido adaptando a las condiciones y no necesitamos, ¿cierto?, que este párpado nos cubra el ojo para protegerlo. Ese ha sido el video, espero que les haya gustado. Con esto terminamos las evidencias de la evolución. Recuerden que son 5 y que estas 5 permiten explicar las teorías de la evolución que verán en el próximo video.